que está sobre todo nombre, Yeshua. Amén, amén, amén. Bueno, para todo el que está conectado, Dios lo bendiga y lo guarde y los llene de sabiduría en esta tarde. Que mi Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y que lo llene de mucha sabiduría. Para todo aquel que está conectado en inglés, si pueden, conéctense conmigo a las 6. For all of you that are connected in English, if you can connect with me at 6, it's the same message, just translated into English, amen. Pero para todo aquel que se quiere quedar, if you want to stay with me, you're more than welcome to stay in the presence of our Father and Savior and just soak out of His Word, amen, and out of His presence, because His presence, travels through. It don't matter what language it is. No importa qué lenguaje en el que estemos hablando, el Espíritu del Señor toca a toda persona. Así que todo aquel que está conectado, si se quiere quedar conmigo, muy bienvenidos sean cada uno de ustedes. Como ven, la palabra de hoy, estamos hablando de acusadores falsos. En el día de hoy el Señor me estaba administrando esta palabra muy interesante, porque una de las cosas que me he dado cuenta es que cuando tienes el Espíritu Santo de Dios, vas a tener personas que te van a acusar, vas a tener personas que van a querer sacarte del camino, vas a tener personas que van a querer matarte. Y de eso se trata el mensaje en el día de hoy, de todo aquel que se pare a acusarte falsamente. En el día de hoy quiero que vayas conmigo primeramente al libro de Hechos, capítulo 23. Ahí es donde vamos a empezar. Hechos capítulo 23 en el versículo 12. Empezando en el versículo 12, que dice así: muy de mañana los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo. Más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración. Se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos y les dijeron: nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo. Ahora, con el respaldo del consejo, pídanle al comandante que haga comparecer al reo ante ustedes, con el pretexto de obtener información más precisa sobre su caso. Nosotros estaremos listados para matarlo en el camino. Pero cuando el hijo de la hermana de Pablo, se enteró de esta emboscada, entró en el cuartel y avisó a Pablo. Este llamó entonces a uno de los centuriones y le pidió: lleve a este joven al comandante, porque tiene algo que decir. Así que el centurión lo llevó al comandante y le dijo: el preso Pablo me llamó y me pidió que le trajera este joven, porque tiene algo que decir. El comandante tomó de la mano al joven, lo llevó aparte y le preguntó: ¿qué quieres decir? Los judíos se han puesto de acuerdo para pedirle a usted que mañana lleve a Pablo ante el consejo con el pretexto de obtener información más precisa acerca de él. No se deje convencer, porque más de 40 de ellos lo esperan emboscados. Han jurado bajo maldición no comer ni beber hasta que hayan logrado matarlo. Ya están listos. Solo aguardan a que usted les conceda su petición. El comandante despidió al joven con esta advertencia: no le digas a nadie que me has informado de esto. Voy a brincar un poquito en el capítulo
23, versículo 29, que dice, vamos a empezar en el 27. Los judíos prendieron a este hombre y estaban a punto de matarlo, pero yo llegué con mis soldados y los rescaté, porque me había enterado de que es ciudadano romano. Yo quería saber de qué lo acusaban, así que lo llevé al consejo judío. Descubrí que lo acusaban de algunas cuestiones de su ley, pero no había contra él cargo alguno que mereciera la muerte o la cárcel. ¿Qué te quiero decir en el día de hoy? Y esta palabra es para personas de las cuales, ¿verdad? Siempre que eres hijo o hija de Dios y estás tratando de hacer lo correcto, van a haber personas que te van a acusar falsamente. Van a haber personas que no pueden entender, ¿verdad? No tienen la capacidad de entender lo que estás tratando de hacer. No tienen la capacidad de entender lo que estás tratando de traer a su casa, a su vida, a su familia. Entonces en eso hay personas que por ese malentendimiento empiezan a acusarte falsamente, empiezan a levantar calumnias contra ti, empiezan a decir cosas que no son. En el día de hoy yo creo que tú entiendas que antes de que pasara esto, antes de que a Pablo quisieran matarlo, antes de que a Pablo lo fueran a buscar para matarlo y para acusarlo ante la autoridad en ese pueblo, ¿verdad? Pablo estaba hablando de las buenas nuevas. Pablo le estaba administrando la palabra real del Señor para traer liberación a las personas. Y en esa trayectoria, ¿verdad? Empezó a haber un caos en la ciudad. Empezó a haber un malentendimiento entre los judíos, ¿verdad? Entre los que estaban en autoridad y entre los sacerdotes y el consejero de la ciudad. Entonces, por eso quisieron acusar a Pablo para callarle la boca. Quisieron, ¿verdad?, utilizar cosas contra él para sacarlo de la ciudad y para matarlo. Pero ¿qué pasa? Lo lindo de Dios es que siempre Dios tiene un plan para tu vida. Siempre Dios va a hacer algo para que la gente se dé cuenta que lo que estás haciendo y lo que estás diciendo viene de Dios. Siempre Dios tiene un plan para tu vida. Entonces, en el caso de Pablo, cuando ya se habían reunido todas estas personas para matarlo, bienvenidos sean todos los que están conectados en esta tarde para oír la palabra. Dios me los bendiga y me lo guarde a todos. Pero ya cuando todas estas personas se habían, ¿verdad?, ajuntado para tratar de matar a Pablo, hubieron personas que se levantaron contra él acusándolo falsamente, diciendo cosas que no eran. ¿Por qué? Porque la autoridad de la ciudad quería sacarlo. La autoridad de la ciudad quería sacar al Pablo del camino porque estaba trayendo un mensaje que ellos no entendían. Estaba trayendo la esperanza, estaba trayendo las buenas nuevas que dice que nosotros resucitamos después de la muerte. Estaba trayendo una palabra de sanidad y de santidad y la ciudad no quería oír eso. Entonces trajeron a Pablo al frente de la consejería, trajeron a Pablo al frente de la justicia, acusándolo de cosas que no son, para sacarlo del camino. Quiero que entiendas que en tu camino con Dios van a haber personas que te van a acusar. En tu camino con Dios van a haber personas que te van a calumniar. En tu camino con Dios van a haber personas que no van a entender tu mensaje. Pero así como Dios tuvo un propósito con Pablo, aun cuando se levantaron contra él, aun cuando lo acusaban falsamente, Dios dijo: Pablo, yo tengo un propósito para ti. Cuando te saquen de esta ciudad, yo quiero que entiendas de que tu mensaje también necesita ir
a Romano, de que tu mensaje también necesita llegar a aquellas personas que necesitan una palabra, un entendimiento, un aliento de mi parte. Quiero que entiendas que tu ministerio no es simplemente para un lugar específico o para una persona específica. Entonces el Señor en el día de hoy me estaba administrando esta palabra y yo quise traérsela a ustedes. Cuando tú te encuentres en situaciones donde tienes acusaciones falsas, donde dicen cosas de ti que no son, donde separan un grupo de personas contra ti para matarte, quiero decirte, y quiero decir algo aquí, que el cometer una matanza no tiene que ser físicamente necesariamente. Tú puedes matar a una persona en su carácter, ¿verdad? En la manera de que otros los ven, según el comentario que hagas y lo que digas. Quiero que me entiendan en el día de hoy. Entonces, estas personas se levantaron en comentarios, en murmullo, en conversaciones contra Pablo para matarlo y sacarlo del camino. Pero el Señor tenía un plan. El Señor sabía que iba a utilizar a Pablo de una manera inimaginable, de una manera grande. ¿Ok? Y aun cuando se juntaron, ¿verdad?, para matarlo, aún en eso, el Señor lo protegió. Ve conmigo a Éxodos 23. Éxodos 23. Éxodos 23, versículo 1, que dice así: no divulgues informes falsos, no te hagas cómplice del malvado, ni apoyes los testimonios del violento. Santo. No imites la maldad de las mayorías. El Señor dice en el día de hoy: no te involucres con personas que quieren calumniar, que quieren levantar falso testimonio contra la otra. Sepárate y apártate. Ni te atrevas a levantar falso testimonio contra alguien que es bueno de corazón, dice el Señor en el día de hoy. Ni te atrevas. Ten mucho cuidado con quién te involucras y a quién deja que te lleve a cosas que no son, y a quién dejas que te influyan en falsos testimonios. El Señor te dice: siempre van a haber acusadores falsos, pero tú, si eres hijo o hija de Dios, no te involucres, no te atrevas a levantar falso testimonio contra otra persona si no es verdad. Si no lo viste, si no lo oíste, si no estabas presente, ni te atrevas a acusar a nadie de lo cual tú no sabes nada, simplemente por el que digan. No te atrevas, dice el Señor. En Levítico 19:16 dice así: no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falso testimonio. Yo soy el Señor. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. En otra palabra, deja de murmullar, deja de calumniar, deja de hablar cosas que no son de tu hermano y de tu prójimo. El Señor no le gusta, no es placiente para los oídos del Señor cuando nosotros acusamos a alguien falsamente. No es algo lindo que el Señor oiga de tu boca como hablas de tu hermano, como calumnias a tu hermano. Entonces en el día de hoy dice: acusadores falsos. Si alguien se está levantando en contra de ti, acusándote de cosas que no son, te tengo para decir que con el tiempo Dios mismo hace la justicia. Pero cuando lo hagan,
no digas nada. Cuando se paren en contra de ti, deja que el Señor solo haga la justicia. Mientras tú te mantengas en la integridad y en el carácter del Señor, nadie va a poder decir nada, porque se darán cuenta de quién eres realmente. Ve conmigo a Salmo 41. Salmo 41, empezando en el versículo 5, que dice así: con saña dicen de mí mis enemigos, ¿cuándo se morirá? ¿Cuándo pasará al olvido? Si vienen a verme, no son sinceros. Recogen calumnias y salen a contarlas. Mis enemigos se juntan y cuchichean contra mí. Me hacen responsable de mi mal. Dicen, lo que le ha sobrevenido es cosa del demonio. De esa cama no volverá a levantarse. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Pero tú, Señor, compadécete de mí. Haz que vuelva a levantarme para darle su merecido. En esto sabré que te he agradado, en que mi enemigo no triunfe sobre mí. Por mi integridad habrás de sostenerme, y en tu presencia me mantendrás para siempre. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En otras palabras, te quiero decir en el día de hoy esto. Aun cuando hay personas que se paran y falsamente te acusan de cosas que no son, aun cuando hay personas que quieren hacerte la maldad por el mensaje y el espíritu que tienes, aun cuando hay personas que no entienden tu ministerio, así mismo como pasó con Pablo. Pablo tenía un ministerio específico. Pablo andaba a todo sitio diciendo las buenas nuevas. Pablo corregía. Pablo le enseñaba a toda persona cómo seguir el camino del Señor. Pero ¿qué pasa? Cuando estás en el camino recto, cuando estás enfocado en el Señor, cuando te encuentres que pases, ¿verdad?, por valles de muerte, dice la palabra. No temas a nada, no temas a nadie, porque el Señor está contigo. Quiero decirte en el día de hoy que siempre van a haber personas que te van a acusar. Siempre van a haber personas que van a decir cosas de ti que no son. Siempre van a haber personas que no te van a entender. Y porque no te entienden, van a decir cosas que no son reales y no son verdades. Pero te quiero decir en el día de hoy que así como Dios tenía un propósito con Pablo, así mismo Dios tiene un propósito contigo. Mantén tu integridad, mantén tu carácter, mantén tus pies firmes en el camino recto. Y deja que la gente diga y haga lo que le dé la gana de decir. Así como Pablo tuvo que confrontar todo aquel que lo acusaba. Así como Pablo tuvo que oír las calumnias, tuvo que oír las mentiras, tuvo que oír los falsos comentarios de gente que se levantaron en contra de él porque no entendían su ministerio, no entendían su camino, no entendían la revelación que él tenía de Dios, no entendían a dónde Dios lo iba a llevar. Pero quiero decirte en el día de hoy que el sacrificio que hizo Pablo hasta el día de hoy todavía tiene una fragancia muy linda en la palabra del Señor y entre los hijos de Dios. Hasta en este tiempo, Pablo, que vivió más de 2000 años atrás, como Jesucristo. Pablo, que fue elegido por el Señor para hablar de su palabra. Todavía en este tiempo estamos oyendo de su sacrificio. Todavía en este tiempo estamos oyendo de su ministerio. Todavía en este tiempo estamos oyendo de todo lo que hizo Pablo en la tierra por el Espíritu Santo del Señor y en el ministerio que le había dado el Señor. Asimismo, en el día de hoy te lo quiero decir a ti. Cuando hayan personas que te acusen, cuando hayan personas que se levanten en contra de ti, siempre
siempre, quiero que entiendas esto, siempre que estás en el camino recto, van a haber personas que tienen algo que decir de ti. Van a haber personas que van a decir cosas que no son, que van a hablar cosas que no son y que van a acusarte de cosas que no hiciste. Pero te digo en el día de hoy, aún en eso, mantén tus pies plantados en el Señor. Como Hechos 23 dice, a Pablo lo acusaron. Bienvenidos sean todos los que están conectados. Johnny, te veo. Dios te me bendiga, te me guarde, te me llene de sabiduría y que sigas creciendo en el Espíritu del Señor. Pero así como Dios vio que a Pablo lo acusaban en Hechos capítulo 23, que a Pablo lo trajeron ante el comandante, ante los consejeros, ante los ancianos y ante los consejeros de la ciudad de Cesarea. Asimismo como a Pablo lo acusaban, como a Pablo lo golpeaban, como a Pablo lo pedreaban, como a Pablo decían cosas de él que no eran, así mismo va a ser con nosotros. Lo mismo pasó con Jesús, lo mismo pasó con Pablo y lo mismo va a pasar con nosotros. Nosotros no somos más grandes que nuestro maestro. Así como nuestro maestro lo calumniaban, así como a nuestro maestro le daban golpes, así como a nuestro maestro decían cosas que no eran de nuestro Señor Jesucristo, así mismo lo van a hacer con nosotros. Siempre van a haber acusadores, siempre van a haber personas diciendo cosas que no son, siempre van a haber personas que tienen que decir algo de ti sin saber, sin entender, sin ver lo que ves, sin pasar por lo que has pasado, sin caminar en el camino que estás caminando. Siempre lo van a ver. Pero mientras, una de las cosas que me mantiene a mí siempre el tomar ese aliento, ¿verdad?, de nuestro Señor, es que el mismo camino que caminó mi Dios es el mismo camino que yo quiero caminar. Y ese mismo camino trae cosas, trae situaciones, trae falsas calumnias, trae confrontaciones, trae muchas cosas que a veces nosotros no queremos caminar. Trae mucho dolor. Entonces, en el día de hoy quiero decirte que así como acusaban a Cristo, así como acusaban a Pablo, así como acusaban a todos sus discípulos, así como corrían detrás de ellos cada uno para tratar de matarlos, así como lo hacían con ellos, así mismo lo van a hacer con nosotros. Así mismo lo van a decir de nosotros. Así mismo van a haber personas que se van a levantar contra ti, contra tu ministerio, contra tu camino. Así que en el día de hoy, coge fuerzas, dice el Señor. Van a haber falsos acusadores que van a venir contra ti, contra tu casa. Pero su opinión realmente no importa. Su opinión no tiene absolutamente nada que ver con la gloria que Dios va a exhibir en tu vida, con la presencia que Dios va a manifestar en tu vida, con el poder que Dios te va a dar. Nadie tiene absolutamente nada que decir con eso, porque eso viene directamente del Dios viviente. Nadie puede decir que sí o sí no. Te voy a decir por qué. Porque Dios examina los corazones. Dios examina los corazones. Dios no busca por apariencia. Dios no te elige porque eres bonito o bonita. Dios no te elige porque tienes elegancia. Dios no te elige porque eres flaco o flaca, porque eres blanco o moreno, porque eres chiquito o grande. Dios no le importa nada de eso. A Dios lo que le importa es tu corazón. A Dios lo que le importa es la pureza de tu alma. A Dios lo que le importa es si estás dispuesto o dispuesta a caminar el camino recto.
Eso es lo que a Dios le importa. ¿Vas a ser obediente a su palabra o no? Aun cuando te cueste, porque te va a costar. Siempre te va a costar algo. Así que en el día de hoy, te quiero decir que siempre van a haber falsos acusadores. Pero con eso dicho, tú que eres hijo de Dios, tú que eres hija de Dios, nosotros que somos y proclamamos al Dios viviente, nunca deberíamos de levantar falso testimonio contra nadie. Falso testimonio. Y lo que quiero decir con eso es, si tú no lo viste, si Dios no te lo reveló, si Dios no te lo enseñó y alguien quiere que tú des falso testimonio contra otra persona, di que no estabas presente, que tú no viste nada y que tú no puedes decir algo que no es. ¿Por qué? Porque Dios dice, ni te atrevas a levantar falso testimonio contra alguien sin saber nada. Ni te atrevas. Ni te atrevas. No hables de nadie sin saber. Entonces, en el día de hoy, esa es la palabra del Señor. Siempre van a haber acusadores contra ti, porque hay personas que no entienden tu ministerio, hay personas que no van a entender tu camino. Y está bien, no le tienes que dar explicaciones a ellos como quiera. No le tienes que enseñar si no quieren. Dios mismo, mira que lo voy a decir bien claro, Dios mismo va a mandar a las personas a ti que tienen hambre, que necesitan de su palabra, que necesitan de su revelación, que necesitan de su aliento. Dios mismo. Yo no he tenido que buscar a personas a ningún sitio. Dios es mi testigo y Dios siempre me las manda. Dios siempre me la pone exactamente enfrente de mi cara. Así que te quiero decir en el día de hoy, no tienes que salir a buscar a nadie. Dios mismo traerá a todo aquel que tiene hambre, todo aquel que tiene hambre de su palabra, a ti. Dios mismo. Y ellos se darán cuenta quién eres y qué mensaje llevas. Porque la gente sabe lo que es falso y la gente sabe lo que es real. Así que en el día de hoy, con esa palabra te dejo. Siempre verán acusadores contra ti. Todo el que se conectó un poquito tarde, oye el mensaje desde el principio que te va a administrar mucho. Siempre van a haber personas que se levantarán contra ti. Pero tú mantén tu carácter, tu integridad recto o recta en el Señor. No te atrevas a subir falsa calumnia contra nadie. Así que Dios me los bendiga. Así mismo, mi amigo. Así mismo. Hay muchas personas. Honestamente, nosotros los seres humanos a veces, por la envidia, por nuestras inseguridades, por nuestros problemas, por nuestra enseñanza, ¿verdad? Tendemos a dar falso testimonio de personas o de gente, o de subir calumnias contra ellos, cuando no es verdad. Si no es verdad, porque la verdad es una cosa y calumnia es otra. Falso testimonio es una cosa y testimonio verdadero es otra. Entonces, sin saber, sin ver y sin estar presente con lo que está pasando, hay personas que le gustan levantar falso testimonio. Y qué feo se ve eso. El Señor hoy me estaba recordando en la palabra de 2 Timoteo, creo que está, donde dice que en los últimos tiempos se levantarán personas que le van a gustar hablar y romper, completamente matar el carácter de la otra,
por su propio amor propio. Entonces, en el día de hoy el Señor me estaba hablando sobre esta palabra y me estaba diciendo, Almeida, siempre van a haber personas que te van a acusar falsamente. Siempre van a haber personas que van a decir cosas que no son. Pero tú, porque la cosa es ya cuando tú sabes, ya cuando Dios te elige, pero tú no dejes que sus acciones te hagan hacer cosas que no están en tu carácter y en tu integridad. A ti te separé. Nosotros los hijos del Señor estamos separados para el Señor. Entonces, cuando el Señor ve que está pasando cosas, ¿verdad? Y que hay personas que quieren como influenciar en nosotros o hacernos hacer cosas que no son. El Señor siempre te lo advierte y te dice, mucho cuidado. Quiero que entiendas, mucho cuidado. Ni te atrevas a levantar falso testimonio, ni te atrevas a decir algo que no es. Entonces, por eso el Señor me trajo este mensaje en el día de hoy, para todo aquel que lo necesita, para todo aquel que tiene acusadores, para todo aquel que tiene personas que te odian por tu espíritu, por tu sinceridad, por tu carácter, por tu integridad. Porque la realidad es que hay personas que son celosas, que son envidiosas y que quieren lo que tú tienes, pero no se atreven a caminar en tus zapatos, no se atreven a estar en tu lugar, no se atreven a pasar por tu camino, porque no pueden. Entonces, con eso dicho, le doy aliento a todo aquel en el día de hoy que es hijo o hija de Dios y que le han levantado falso testimonio, que te han acusado falsamente, que han tratado por medio de todo sacarte del camino. Y el Señor dice, yo tengo un propósito para tu vida. Y el propósito que Dios tiene para tu vida, nadie lo va a poder quitar. Nadie. Aunque te mudes de lugar físicamente, tu propósito no tiene que ver con nadie. Lo que Dios ha puesto dentro de ti, nadie te lo quitará. Tu fe, nadie puede quitártela. Nadie. Tus relaciones con Dios, nadie puede quitártela. Pueden copiar cómo te viste, pueden copiar tus palabras, pueden cambiarse su cara para verse como la tuya. Pero tu fe, tu revelación, tu relación con Dios, nadie la puede copiar o te la puede quitar. Así que en el día de hoy te dejo con esa palabra. Aunque se paren contra ti falsamente y te acusen de cosas que no son, tú mantén tu carácter, tú mantén tu integridad, porque tú y yo somos hijos del Señor Todopoderoso y no deberíamos de levantar falso testimonio contra nadie. Así que en el día de hoy los amo, los quiero, que Dios me los bendiga, me los guarde, me los llene de sabiduría. A todo aquel que se acaba de conectar o que se está conectando, oye el mensaje desde el principio, ya cuando esté en mi página, para que oigas lo que Papá Dios te quiere decir en el día de hoy. Los amo, los quiero y que el Señor me los bendiga y me los guarde y que esta palabra te administre y te llene de la seguridad de quién eres en Él. Así que para la próxima semana nos veremos.